Como habíamos visto en el flujo de trabajo, en KiCad los símbolos y footprints están enlazados, de tal forma que cada símbolo que tengamos en el esquemático tendrá asignado un footprint en la PCB. Recordemos que los símbolos de los componentes electrónicos representan su función y características eléctricas, mientras que los footprints son las formas físicas de estos componentes. Conocer las características físicas correctas de cada uno de los componentes y seleccionar la footprint correcta es esencial para el diseño y fabricación de la PCB. Tomemos como ejemplo un capacitor. El símbolo genérico de un capacitor es este, y es un componente común en un circuito electrónico. Este tipo de capacitores viene en una variedad de tipos y tamaños, por lo tanto se presenta en multitud de formas físicas. Tenemos los electrolíticos, cerámicos, de poliéster, montaje superficial, entre otros. Aunque todos cuenten con 2 pines de conexión, cada uno tiene dimensiones diferentes, por lo que todos son diferentes footprints que se pueden enlazar a este símbolo, y el diseñador debe saber cuál va a utilizar en el diseño y ensamble de la PCB. La elección de la huella incorrecta resulta en diversos inconvenientes, hasta hacer que el componente no encaje correctamente en la placa y la PCB fabricada resulte inservible perdiendo tiempo y dinero. En nuestro esquema vamos a enlazar los símbolos utilizando la herramienta de asignación de footprints que se encuentra en la barra superior. La interfaz principal de la ventana de asignación se compone de una barra de herramientas superior y 3 paneles. El panel izquierdo presenta la biblioteca de footprints completa, categorizada según el tipo de componente. El panel derecho contiene la lista de footprints filtrada según cada biblioteca, y en el panel central está la lista de símbolos de nuestro esquema. La barra superior contiene varias herramientas. Aquí tendremos los filtros, que es con lo que más trabajaremos para buscar y elegir la huella que le corresponde a cada componente. Si ningún filtro está activo, se mostrará la lista de footprints completa. Al activar el primer filtro, solo veremos las footprints que sirvan para el tipo de componente específico del símbolo seleccionado. Por ejemplo, si seleccionamos el capacitor, a la derecha solo se presentan las huellas que corresponden a capacitores. El segundo filtro corresponde al número de pines. En este caso, el filtro solo nos muestra huellas de capacitores de 2 pines. El tercero filtra en la lista por la biblioteca seleccionada. Por lo que si entro a la categoría de módulos de audio no me va a mostrar nada porque aquí no hay capacitores. Pero si vamos a la categoría de capacitores THT, se desplegarán todas las footprints que cumplen las restricciones de filtro. Vamos a empezar a asignar las huellas para cada uno de los componentes. Para este ejemplo trabajaremos con componentes de tipo agujero pasante o THT. Este capacitor es de tipo electrolítico, por lo que tiene una forma radial. Podemos buscarlo manualmente o filtrarlo por nombre como haremos aquí. Se presentan diferentes huellas con múltiples nombres, en los que hay números y letras que lo describen. Las letras se refieren a prefijos que los caracterizan. Por ejemplo, este capacitor radial tiene un diámetro de 4 milímetros, una altura de 5 milímetros y una separación de pines de 1.5 milímetros. Estos prefijos están en inglés y se listan en la documentación oficial de KiCad. Podemos ver la footprint de este capacitor dando clic derecho sobre él. En esta nueva ventana se presenta la vista en 2D del footprint seleccionado y mediante el botón de la barra superior veremos su modelo en 3D. En este caso, necesito un capacitor más ancho y alto. Así que volveremos a la asignación de componentes y buscamos el que tiene un diámetro de 5 milímetros, altura de 11 milímetros y 2 milímetros de separación de pines. Entramos a ver el modelo 3D para asegurarnos que sea el componente correcto. Tras confirmar que lo sea, solo nos resta dar doble clic sobre el footprint elegido para asignarlo al símbolo. Eliminamos el filtro de texto que escribimos y continuamos con el siguiente símbolo, que es el LED. Bajamos hacia la categoría de LEDs THT y buscamos el LED tradicional de diámetro de 5 milímetros. Para el conector haremos uso de un conector de regleta de 2 pines. Estas regletas tienen una separación de 2.54 milímetros y utilizaremos la que está en modo vertical. Para estos resistores iremos a la categoría de resistencias THT. En este circuito vamos a escoger esta footprint de 9 milímetros de longitud para todas las resistencias. El integrado 555 ya venía enlazado al símbolo automáticamente. Sin embargo, podemos asegurarnos que sea el correcto visualizando su modelo 3D.
Finalmente, tendremos todos nuestros símbolos con una footprint asignada y daremos clic en OK para guardar el trabajo.